Muchachos, entonces esto corresponde al tema que habíamos acordado, que íbamos a recordar, que básicamente corresponde a la hidráulica uno y son los tipos de problemas para conducciones con tubería única o con tubería simple. Entonces, básicamente, digamos que se plantea, o en el libro de este loco, de la Universidad de los Andes, eh, se plantean cuatro problemas típicos para tuberías simples, dependiendo de las variables que estén involucradas. Entonces, hay variables que están recomendadas o que están involucradas con la tubería como tal, ¿cierto? Que son diámetro, longitud, rugosidad absoluta, variables relacionadas que están con el fluido, como es el tipo de fluido. Obviamente el tipo de fluido lo interpretamos a partir de la densidad y la viscosidad, sea dinámica o cinemática del fluido, y variables que son pues, relacionadas con lo que es el esquema del sistema en cuanto a coeficientes de pérdidas menores, ¿cierto? Que pues pueden ir variando a partir de el trazado y las diferentes características que tengamos en ese trazado. Adicional a eso, pues hay variables relacionadas con la energía, en este caso si es simplemente por gravedad, si hay una potencia aportada por una bomba, y variables adicionales como son la aceleración de la gravedad, el caudal o la velocidad media en la tubería que queremos de pronto controlar y que queremos pues simplemente tenerlas dentro de unos rangos máximos o mínimos para pues el adecuado funcionamiento o el cumplimiento de una normatividad. Entonces, las variables que generalmente son desconocidas son el caudal, la potencia de la bomba que queremos instalar, la rugosidad absoluta de la tubería o el diámetro de la tubería. Y a partir de estas cuatro variables que pueden llegar a ser desconocidas, pues planteamos los cuatro tipos de problemas. El primero es un problema en el que, digamos, nosotros ya conocemos cómo es el trazado, por ejemplo, una tubería existente a la que le queremos hacer un diagnóstico. Y para esa tubería que le queremos hacer diagnóstico, pues queremos saber cómo trabaja, qué caudal puede llevar, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones o un caudal limitante que sea el máximo caudal que podría llegar a tener esa tubería, gastándose toda la energía que tiene disponible. Entonces, una es como podemos llamarlo diagnóstico, y en este diagnóstico simplemente lo que tenemos es, ya tenemos un trazado, ya tenemos una tubería que ya conocemos, que ya tiene un diámetro, que ya tiene un material, y queremos saber qué caudal puede tener o qué caudal podría llegar a llevar. La potencia, obviamente, pues en un sistema en el que nosotros queremos o necesitamos una bomba, necesitamos saber cuál es la potencia de esta bomba estelar. Ya para un sistema, pues también tenemos que tener ya las otras variables definidas, cuál es el caudal, cuál es el diámetro, etcétera, etcétera. Hay otro eh, planteamiento que pues acá no lo vamos a mencionar y generalmente en el curso no lo hago. Es un poquito más especializado y se trabaja mucho también con modelos hidráulicos, que es la calibración. Y para esta calibración pues se trabaja, por ejemplo, a partir de la rugosidad absoluta de la tubería. Con el tiempo, las características de la tubería pueden ir variando, ¿cierto? Puede que dependiendo del material, dependiendo de la calidad de agua que lleve, de ciertos materiales particulados, pueden llegar a, por un lado, volverme más rugosa la tubería, o que se me forme, por ejemplo, con velocidades muy bajitas, una película, una biopelícula, que pues va a hacer que mi tubería funcione como si fuera todavía más lisa, ¿vale? Entonces, a partir de esa rugosidad, obviamente pueden cambiar las características de mi tubería, y pues básicamente la rugosidad es una de las principales variables cuando hablamos de calibración de tuberías, ¿cierto? Cuando tenemos un sistema que conocemos, y además de eso, pues tenemos algunas mediciones en algunos puntos que nos permiten saber el caudal real, la presión real, y miramos a partir de determinadas variables cómo podemos llegar a hacer que nuestro modelo o que nuestro sistema replique de una manera todavía más aproximada a la realidad de la operación del mismo. Y el otro pues es el diseño como tal, que es definir cuál es el diámetro de la tubería que necesitamos. Entonces, como les digo, la primera opción o el primer tipo de problema es una tubería existente. La incógnita es qué caudal pasa por la tubería, así como las presiones que va a llevar la tubería. Entonces es un problema típico de redes de distribución que ya existen y pues que generalmente se hace a nivel de predimensionamiento, ¿vale? Entonces en este caso la incógnita es el caudal o la velocidad, y debemos conocer el diámetro, la rugosidad absoluta, la energía o la potencia de la bomba, las pérdidas menores que puedo llegar a tener, así como qué líquido es el que estoy llevando.
El otro, como dijimos, conocemos caudal demandado, conocemos la tubería, las propiedades del fluido y en este caso sabemos cuál es la potencia de la bomba o la diferencia de nivel que se requiere para poder mover el fluido o el caudal en esas condiciones que se requiere, ¿cierto? Entonces, en este caso ya conocemos caudal y la incógnita va a ser la energía o la potencia de la bomba. Y la que pues de cierta manera nos interesa es el diseño en sí de la tubería. En este caso se conoce el caudal demandado, la potencia disponible, ya sea una bomba o una diferencia de nivel, ¿cierto? Un sistema de gravedad. Características de la tubería, como son la longitud y la cantidad de accesorios. Tenemos un trazado, ya sabemos qué longitud va a tener, ya sabemos dónde voy a tener accesorios, las pérdidas menores y las propiedades del fluido, ¿vale? Y en este caso lo que queremos es saber qué diámetro se requiere para llevar el caudal que necesitamos, para transitar el caudal requerido o el caudal de diseño. Ahora, siempre acuérdense que pues las tuberías me las venden en unos diámetros que son restringidos, en unos diámetros que son comerciales. Y entonces a partir de esos diámetros es que nosotros realmente pues buscamos que ese diámetro sea el que represente y obviamente pues cada material, dependiendo del tipo de tubería que utilicemos, pues va a tener una rugosidad absoluta diferente, ¿vale? Entonces vamos a encontrar aquí un área básicamente o el diámetro que representa esa área que me permite llevar ese caudal, pero vamos a estar restringidos siempre a diámetros comerciales. Vale, entonces, digamos que la ecuación para el cálculo de tuberías simples, pues es simplemente la energía, ¿cierto? O sea, es a partir de la ecuación de energía. Nosotros tenemos una energía que acuérdense que decíamos que la energía inicial, en este caso, si aplicamos la ecuación de energía entre 1 y 2, tenemos una lámina de agua. Esta lámina de agua que consideramos dentro de este tanque, consideramos que es un tanque muy grande, generalmente lo consideramos de esa manera. Entonces, pues va a ser un volumen que va a permanecer constante, una altura de lámina que va a permanecer constante. Y que además de que permanece constante, como lo consideramos bastante grande, pues también vamos a decir que la velocidad de la lámina de flujo pues va a tender a cero, va a ser muy pequeña y por eso despreciamos la cabeza de velocidad. Por lo tanto, como se encuentra a presión atmosférica la lámina, pues vamos a decir que cabeza de depresión no tiene, cabeza de velocidad no tiene, la estamos despreciando, solamente tendríamos la cabeza de posición, ¿vale? Y pues adicionalmente si tuviéramos una bomba, que en este caso pues no es, simplemente aquí lo estamos trabajando con un sistema de gravedad, va a ser a lo mismo pero en dos, donde en el caso 2 sí tenemos cabeza de posición, cabeza de presión, cabeza de velocidad, pero además tenemos unas pérdidas por fricción más la sumatoria de todas las pérdidas por accesorios que pueda llegar a tener en el sistema o todas mis pérdidas localizadas, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos de manera ordenada cabeza de posición, cabeza de presión, cabeza de velocidad y aquí pues vamos a tener la sumatoria entre las pérdidas de fricción más las pérdidas por accesorios y eso va a ser igual a la altura que nosotros llegamos a tener, ¿vale? Y de cierta manera pues eso me permite identificar la línea de gradiente hidráulico y la línea de energía total, ¿cierto? Que va a ser la sumatoria, en este caso la línea de gradiente, la sumatoria de la cota más la sumatoria de la presión. Y si le agregamos la cabeza de velocidad, pues tenemos la línea de energía, ¿vale? Entonces esa es la ecuación general. Ahora, nosotros podemos a partir de ciertas variaciones, pues decir simplemente que esto va a ser igual a, o simplificaciones de la ecuación, que H va a ser igual a Z2 más HF más la sumatoria de los HLs, ¿cierto? Entonces simplemente Z2 más la sumatoria de HF más la sumatoria de los HLs, o dicho de otra forma, que HF va a ser igual a la energía menos Z2 menos la sumatoria de los K sub m por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ahora, si nosotros miramos también la ecuación de Darcy, pérdidas por fricción va a ser igual a F por L sobre D por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Despejamos de aquí F y podemos trabajar, si ustedes se acuerdan en la ecuación de Color-Uval, generalmente trabajamos con la ecuación raíz de F, ¿cierto? Entonces en este caso la raíz de F va a ser igual a la raíz de 2G diámetro por las pérdidas por fricción
sobre la raíz de la longitud por la velocidad al cuadrado. Ahora, si reemplazamos esa raíz de f en la ecuación de Colebrook-White, quitamos esta incógnita y básicamente pues la estamos reemplazando por las pérdidas por fricción, ¿cierto? Pero entonces queda en función de la velocidad, de la longitud, del diámetro de la tubería, de la gravedad, y lo mismo aquí al otro lado estamos haciendo el mismo reemplazo. Ahora, de esta ecuación vamos a despejar la velocidad. La velocidad, entonces, bajo esta suposición de energía y trabajando con la ecuación de Colebrook-White, pues nos va a decir que la velocidad va a ser menos 2 veces la raíz de 2 veces la gravedad, el diámetro de las pérdidas por fricción sobre la raíz de L, por el logaritmo base 10 de K sub S sobre 3.7 veces el diámetro, más 251 la viscosidad cinemática, raíz de L, sobre el diámetro, raíz de 2G, diámetro, por H sub F, que es la ecuación fundamental que nos va a permitir trabajar muchos de los tipos de problemas que estamos enumerando, ¿cierto? Porque ya a partir de asumir para cierta tubería una pérdida por fricción, para cierta longitud, rugosidad, diámetro, una viscosidad del fluido, vamos a poder obtener cuál es la velocidad. Y si conocemos el diámetro, pues velocidad por área, vamos a obtener el caudal que podemos transportar. Entonces vamos a mirar el primer problema. El primer problema es para un sistema que ya existe. Básicamente queremos calcular cuál es el caudal de agua que puede ser movido, por ejemplo, aquí a través de una tubería PVC de 300 milímetros de diámetro nominal, tiene 700 metros de longitud, 730 metros de longitud, y me conecta a dos tanques de abastecimiento, los cuales tienen una diferencia de nivel de 43.5 metros. El diámetro real de la tubería, vamos a trabajar con 293 milímetros, una rugosidad absoluta de 1.5 por 10 a la menos 6 metros, y vamos a asumir que todos los accesorios que forman parte de este sistema, incluyendo la entrada y la salida, implican un coeficiente global de pérdidas, es decir, una sumatoria de K sub M de 11.8, y lo otro importante pues es en este caso la temperatura del agua, ¿cierto? La temperatura del agua nos va a servir para definir ciertas variables como son, en este caso, la viscosidad, ¿cierto? Y la densidad del fluido. Entonces, básicamente, lo que nos plantean es una metodología, ¿cierto? Un algoritmo para poder hacer ese cálculo. La metodología general básicamente es conocer las variables o tener identificadas las variables conocidas, que son diámetro, rugosidad, energía, la sumatoria de los K sub M, la densidad del tipo de fluido, la energía que tengo disponible, a dónde voy a llegar, la longitud, y vamos a suponer unas pérdidas por fricción. Vamos a suponer que las pérdidas por fricción en este caso es toda la energía menos Z2, es decir, me estoy gastando absolutamente toda la energía que tengo únicamente en pérdidas por fricción. Esto es más o menos como si yo les dijera aquí, de toda esta energía que tengo acá disponible, me voy a gastar todo esto en pérdidas por fricción, es decir, la línea de gradiente hidráulico sería algo así, ¿vale? Vamos a calcular el K sub S sobre D. Iniciamos con la primera iteración, donde calculamos la velocidad sub I a partir de esta ecuación, donde fíjense que yo ya conozco este valor porque fue el valor que supuse, que me voy a gastar toda la energía en pérdidas por fricción. Voy a hacer entonces, aquí tenemos que definir un error, ¿cierto? Y ese error pues va a ser la diferencia de las pérdidas por fricción entre cada una de las iteraciones. Si esa diferencia entre las pérdidas por fricción que yo estoy calculando es menor al error, quiere decir que ya encontré la solución. Si no, tengo que volver a calcular, en este caso, el B sub I con la nueva altura de energía que tengo disponible, ¿vale? Si sí, pues simplemente el caudal va a ser igual a la velocidad por área y ya tenemos el valor de caudal, ¿vale? Entonces me voy a ir, para este caso,
tengo un diámetro en teoría nominal de 300, 0.3 metros, el diámetro efectivo vimos que era 0.293 metros, la longitud de 730, el caso S, la sumatoria de mis pérdidas por accesorios, la energía que tengo disponible entre los dos tanques es de 43.5, esa energía que tengo disponible entre los dos tanques fue la que supusimos que iba a ser H sub F. Eso es como si yo tuviera aquí un tanque también y estuviera diciendo que mi tubería descarga esta lámina de agua y esta es toda la energía que yo puedo llegar a tener disponible para transitar, en este caso, el fluido. Z, en este caso, también lo puedo tener en cuenta, puedo variar el Z, en este caso el nivel de referencia lo estoy colocando aquí, perdón, pero también lo puedo tener más abajo. Si lo tengo más abajo y lo estoy trabajando con cotas reales, pues debería tener aquí en cuenta el Z, ¿vale? Pero pues aquí simplemente puedo colocar mi nivel de referencia en la cota más baja y trabajo pues en alturas a partir de ese nivel. Las características del fluido que corresponden a agua a 20 grados centígrados, que son su densidad, su viscosidad dinámica, y su viscosidad cinemática. En este caso, además de eso, vamos a definir un error de 0.0001, ¿vale? Obviamente, entre más pequeño el error, pues digamos que más exactitud vamos a tener en nuestros cálculos. La gravedad, 9.81. Vale, entonces, para este diseño, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer la altura, que es la energía que tengo disponible, siempre es constante, 43.5. Como decía el algoritmo, calculamos el K sub S sobre D, ¿cierto? Que este K sub S sobre D, pues es la rugosidad sobre el diámetro efectivo, ¿cierto? Es decir, la rugosidad relativa. Y vamos a asumir un primer valor de HF sub I, ¿cierto? Este HF sub I, estamos asumiendo la totalidad del valor de la energía, ¿vale? Que fue lo que dijimos aquí. Vamos a suponer que toda la energía me la voy a gastar. Y aquí simplemente tengo esta ecuación, pero pues por facilidad yo la dividí en varias partes para poder ir mirando realmente el cálculo, ¿cierto? Entonces tengo aquí menos 2, la raíz de 2G, diámetro H sub F sobre la raíz de L, que sería esta primera parte, K sub S sobre 3.7 veces el diámetro, y la otra parte de la ecuación, que sería 2.51, la viscosidad, raíz de L sobre el diámetro por la raíz de 2G, diámetro por H sub F, ¿cierto? Que es esta tercera parte aquí de la ecuación, y calculo la velocidad simplemente como de 25 por el logaritmo base 10 de 25, que es esta fila aquí, más F25. Este logaritmo base 10 de este más este factor. Listo. Entonces, voy aquí a cerrar, simplemente ya tenemos acá la velocidad que corresponde y a partir de eso vamos a empezar a calcular nuestras pérdidas reales. Vamos a mirar si esas pérdidas realmente corresponden con lo que yo estoy diciendo. Entonces, en este caso supusimos que todo era pérdidas por fricción. Ya tenemos la velocidad, pero como también tenemos unas pérdidas por accesorios en nuestro sistema, pues yo puedo decir entonces que la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la sumatoria de los K sub M van a ser las pérdidas por accesorios. Pero ojo, si esto me lo voy a gastar en pérdidas por accesorios, ¿cuánto me queda realmente para pérdidas por fricción? Entonces, ¿qué hicimos? Primero supuse cuánto me voy a gastar en pérdidas por fricción. Supuse que me lo gastaba todo. Con eso calculé la velocidad. Una vez que calculé la velocidad, miro cuánto me gasté en pérdidas por accesorios o en pérdidas localizadas y lo que me queda es lo que me quedaría disponible para pérdidas por fricción. De tal manera que lo disponible sería la energía que tengo menos las pérdidas por accesorios. Eso es lo que yo tengo para perder por fricción si llevo esta velocidad
que me genera estas pérdidas por accesorios. De tal manera que hago una prueba y la prueba básicamente es si el absoluto entre el valor de fricción que yo asumí y el valor de fricción que acabo de calcular es menor que el error que tengo disponible, ¿vale? Entonces aquí la prueba pues me da simplemente negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que seguir iterando. ¿Listo? ¿Con qué valor itero? Pues para el siguiente valor lo que voy a hacer es asumir el valor de fricción I más 1 que me había dado anteriormente. Con este valor de fricción I más 1 calculo la velocidad. Nuevamente la misma fórmula, tengo aquí ocultas las partes de la fórmula de velocidad. Con esta cabeza de velocidad calculo, o con esta velocidad calculo la cabeza de velocidad, por el caso m, calculo las nuevas pérdidas por accesorios y nuevamente, ¿qué sucede? Las pérdidas, la energía total menos lo que me voy a gastar en pérdidas por accesorios con esta cabeza de velocidad o con esta velocidad va a ser las pérdidas de fricción. Nuevamente verifico que el valor sea menor, en este caso al error que tengo permitido, y si no, vuelvo e itero. Entonces otra vez vuelvo a asumir, ¿vale? Y entonces simplemente vamos iterando, iterando, iterando hasta que por aquí al final, fíjense, entonces ya con esta energía me da este valor de velocidad, calculo las pérdidas, calculo en este caso eh, las pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios, pérdidas por fricción, verifico si este valor y este valor son aproximadamente iguales. Fíjense que aquí ya 51.5812 y .5811, pues el error ya empieza a ser menor de 0.0001, entonces ahí ya cumple. Y a partir de eso, pues yo ya puedo empezar a calcular el caudal, ¿cierto? Donde el caudal simplemente va a ser, en este caso, la velocidad que llevo por el área calculada que en función del diámetro efectivo de la tubería. Y como ya tengo ese valor, pues también puedo llegar a calcular por la ecuación, en este caso de Darcy, cuál sería el valor de F, ¿cierto? Porque ya tengo mis pérdidas por fricción. Como yo ya tengo mis pérdidas por fricción, pues simplemente calculo el valor de F sin ningún problema, ¿vale? Entonces correspondería a un F, un factor de fricción de 0.11211, y me gasto 0. Y puedo llevar un caudal de 0.3125 metros cúbicos por segundo. Eso sería en lo que es, en este caso, comprobación de diseño. Aquí tengo los resultados. En este caso, simplemente se me fue por aquí, pero sería este. La velocidad, las pérdidas por fricción, las pérdidas por accesorios. Creo que aquí pues está algo errado porque sería la columna 41. La fila 41. Listo. Y entonces aquí ya tengo, si ustedes se dan cuenta, esta sumatoria es lo que debo llegar a tener. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo mi primer tipo de problema. Ahora, ojo, si yo quisiera llegar no gastándome toda la energía, sino que quiero llegar más arriba, acuérdense por ejemplo en el caso de nuestros diseños en sistemas o en redes de acueducto, en conducciones de acueducto, me dicen, oiga, en el punto crítico debe llegar con 5 metros cabeza de agua. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera aquí un tanque, pues debería llegar no a la lámina de agua, sino debería llegar por lo menos 5 metros por encima. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces la única energía que yo me puedo gastar no va a ser toda, sino que va a ser esta energía, este H sub F, y a partir entonces de ese valor empezaría a hacer mis cálculos. ¿Listo? Ojo con lo siguiente, ahí es donde nosotros hablamos. Esta es la condición de trabajo ideal, pero ojo,
¿Que la tubería puede llevar más? Sí, puede llevar mayor caudal. Acuérdense que a mayor pendiente la línea de gradiente hidráulico, mayor energía está gastando, por lo tanto lleva mayor caudal. Y este caudal máximo que puede llevar con todas las pérdidas es lo que nosotros conocemos como caudal limitante.